Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el estudio de la electrodinámica. Ustedes ya revisaron que la electrodinámica es el estudio de las cargas en movimiento. ¿Se imaginan un mundo sin la electricidad? ¿Cómo sería la vida como la conocemos si no existiera? ¿Cuántas cosas de las que hacemos, usamos, tendríamos que dejar de usar porque simplemente no podrían funcionar? ¿Qué pasaría con el tratamiento, diagnóstico y atención de enfermedades? ¿Te imaginas un hospital sin luz? Las mismas funciones de nuestro cuerpo humano, ¿cuántas de ellas se verían limitadas si no fuera gracias a la electricidad? La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. La intensidad de esa corriente es la cantidad de corriente que pasa por un conductor en un segundo y se mide en amperes. Matemáticamente, la intensidad de corriente es igual a la carga entre el tiempo. Vamos a revisar un problema. Por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombs en 4 segundos. Calcula la intensidad de corriente eléctrica. Los datos que tenemos es que la carga es igual a 10 coulombs, el tiempo es de 4 segundos y la intensidad de corriente es nuestra incógnita. Sustituimos en la fórmula de intensidad igual a carga entre tiempo y tenemos 10 coulombs entre 4 segundos. Al dividir 10 entre 4 obtenemos 2.5. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el ampere. Las leyes de electrodinámica que vamos a revisar hoy son la ley de Ohm y la ley de Joule. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se aplica en sus extremos, es decir, al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Es decir, entre mayor sea la resistencia del conductor, menos intensidad de corriente va a pasar. Esto lo podemos ver muy fácil en una licuadora. Tiene diferentes botones de velocidad. Cada botón es una velocidad distinta y conforme va aumentando el número, va aumentando la velocidad. Esto quiere decir que en los botones de nuestra licuadora, cuando pasamos del botón 1 al 2, al 3, al 4, la resistencia va disminuyendo, lo que permite que cada vez pase más intensidad de corriente eléctrica y obtengamos una mayor velocidad. Matemáticamente, la ley de Ohm es intensidad igual a voltaje entre resistencia. De ahí se desprenden otras dos fórmulas con las que podemos conocer el voltaje igual a intensidad por resistencia y la resistencia igual a voltaje entre intensidad. Vamos a revisar un problema. Determina la intensidad de corriente eléctrica de un circuito cuya resistencia es de 45 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 86 volts. Los datos que tenemos es la intensidad de corriente es nuestra incógnita, la resistencia son 45 ohms y un voltaje de 86 volts. En nuestras operaciones la fórmula es I igual a voltaje entre resistencia, sustituimos esos valores y nos queda I, intensidad de corriente igual a 86 entre 45, hacemos la operación y obtenemos que hay una intensidad de corriente de 1.91 amperes. Mientras tenemos encendido un aparato eléctrico, siempre hay una parte de la energía eléctrica que se transforma en calor. Joule encontró la manera cómo medir ese calor generado y estableció lo que conocemos como ley de Joule. El calor que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, a la resistencia del conductor y al tiempo durante el cual circula la corriente. Eso significa que entre mayor tiempo tengamos encendido el aparato eléctrico o electrónico, cuanto mayor sea la intensidad de corriente y cuanto mayor sea la resistencia, vamos a tener una generación mayor de calor. De ahí la importancia de que tengamos conciencia de no mantener encendidos o circulando corriente eléctrica en aparatos que no estamos usando, porque mientras esté circulando electricidad, estamos produciendo calor. Y entonces recordemos que el calor es un problema serio en la contaminación ambiental.
La aplicación de la ley de Joule. Por una resistencia de una regadera eléctrica de 27 ohms circula una corriente de 3.6 amperes al estar conectada a un voltaje de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor se produce en 10 minutos? Los datos: resistencia 27 ohms, intensidad de corriente 3.6 amperes, voltaje 120 volts. Tenemos un tiempo de 10 minutos, este tiempo hay que convertirlo a segundos, 10 minutos equivalen a 600 segundos. Y nos piden calcular el calor. Las operaciones las vamos a realizar utilizando la ecuación de Joule, que dice que el calor Q es igual a 0.24, este es un factor que permanece siempre constante en esta fórmula, por la intensidad al cuadrado, en este caso vale 3.6, por la resistencia 27 ohms, por el tiempo en segundos 600. Hacemos esta operación y obtenemos que la cantidad de calor generada por esta resistencia eléctrica es de 50.388.48 calorías, ¿sí? Una cantidad importante de calor. Con esto, ustedes pueden ir ya a su guía didáctica, su libro de texto de Física 2 y responder la actividad de aprendizaje 4 en las páginas 125, 126 y 127. Estoy atenta para cualquier duda y espero sus resultados. Que tengan lindo día.